Buenos días, chicos. Ayer la mayoría de vosotros empezasteis a hacer las actividades de la lectura inicial sobre las redes sociales, que la verdad es que es bastante importante, sobre todo con lo que tenemos ahora en la actualidad, con el tema del coronavirus, el encerramiento, no poder salir de casa, esta educación a distancia. También vamos a ver dentro de este tipo de texto, que en realidad era un texto argumentativo, lo que se nos presentaba, pues cómo algunos argumentos también tiene mucho que ver con esto. Por lo tanto, vamos a explicar ahora un poquito qué son esos textos argumentativos. Los textos argumentativos tratan de persuadir o de convencer de algo a alguien, así a rasgos generales. Este tipo de textos están formados, por un lado, por una tesis y por unos argumentos. ¿Qué es la tesis? Es la idea que yo quiero defender, demostrar o con la que yo quiero convencer. ¿Y qué son los argumentos? Pues todas esas razones, ejemplos que yo utilizo para conseguir mi objetivo, es decir, para tratar de convenceros y que penséis que mi postura, mi idea, mi opinión es la correcta. En el libro, por ejemplo, tenéis algún texto donde os vienen esas partes que os van a ayudar un poco a comprender la lectura que estuvisteis haciendo ayer y cómo se podía estructurar esa lectura, que ya os he dicho a algunos de los que me entregasteis la tarea, que no tenía por qué seguir una introducción, unos argumentos, un ejemplo y después una conclusión. A veces el ejemplo viene intercalado dentro de una serie de argumentos, es decir, podemos dar un ejemplo, continuar con los argumentos y concluir, incluso dar un argumento, ejemplo, etcétera, hasta llegar a la conclusión. Sin embargo, no solamente en un texto argumentativo nos podemos encontrar argumentos, también podemos encontrar contraargumentos. Esto también lo habéis visto cuando hemos debatido en clase, es decir, vamos a intentar refutar lo que el otro dice. Es decir, como yo no estoy de acuerdo, yo voy a desbancar, al contrario, voy a desbancar la tesis o el argumento o el ejemplo que me está dando esa persona porque creo que eso no es así. Por otra parte, no solamente tenemos una clase de argumentos, sino que tenemos varios. Y esto no lo hemos trabajado todavía en el debate porque, bueno, era nuestro primer debate y era una toma de contacto pues con esa forma de discurso oral. ¿Qué argumentos podemos encontrar? Lo tenéis también ahí en el libro. En primer lugar tenemos el argumento de autoridad. ¿Qué es un argumento de autoridad? Es aquel argumento que lo dice una persona con autoridad, como dice la palabra, es decir, ya sea un experto, un científico, un famoso, y por ello, porque es una persona relevante, yo considero que debe tener razón. Por ejemplo, en vuestro libro os dice, la Tierra no se mueve y está en el centro del universo, como dijo Aristóteles. Como dijo Aristóteles, y Aristóteles pues estudió este tema, yo tengo que creer que eso es así o considero que eso es así. Esto también nos sirve para el siguiente o la siguiente clase de argumento, que es el argumento de conocimiento general. Eso también es un conocimiento general. ¿Por qué? Porque es algo que toda la sociedad lo estima como algo que es así, como algo aceptable. Entonces, como esto es así, tiene que ser verdad, ¿vale? Por otro lado, tenemos también los argumentos emotivos, que vienen también un poco respaldados por los de experiencia personal, vienen un poco como ligados, y esto también lo vemos, como hemos dicho, con el tema del coronavirus. Vamos a apelar a los sentimientos de las personas y vamos a apelar a la experiencia personal para nosotros decir que estas situaciones, en un argumento emotivo, ¿cómo apelamos a los sentimientos? Bueno, pues tenemos que estar encerrados en casa porque si nosotros salimos y nos contagiamos, cuando volvemos a casa lo podemos transmitir al resto de la familia y así lo vamos propagando, sobre todo a los mayores, que es un sector de riesgo. Este sector de riesgo, como tiene otra serie de enfermedades y complicaciones, el virus puede acabar con su vida. Eso, por ejemplo, sería un argumento emotivo. Y como experiencia personal, pues podemos decir, como a mí me ha pasado esto, yo he comprobado que esto es así, lo estamos viendo en la televisión, en la sociedad, esto
es de esta manera, por lo tanto yo no puedo salir de casa y debemos evitar ese contagio porque se va a transmitir a más personas y al final esto va a ser y es una pandemia. Y por último, el argumento de causa-efecto también tiene que ver con esto. Es decir, como yo no he seguido un protocolo, ¿vale? Hay una causa, un motivo para que el virus se contagie y las consecuencias o los efectos son la situación en la que nos encontramos, de una emergencia a causa de una pandemia. Yo creo que este tema que estamos viviendo, esta experiencia, nos sirve bastante y yo creo que es muy ilustrativa de cada uno de estos argumentos que estamos viendo y os van a servir muy bien para entenderlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como ya hemos tenido una lectura inicial y donde hemos podido comprobar esa estructura del texto argumentativo, tenéis también un ejemplo con una imagen de un texto en vuestro libro. Yo os he dado ejemplos propios de nuestra vida cotidiana. Vamos a llevar a cabo una serie de actividades. ¿Qué actividades tenemos que hacer? Pues la actividad número 11 del libro, que está en la página 153, donde se os da una serie de textos y tenemos que identificar y justificar los argumentos que aparecen. Y aparte de eso, yo voy a pasar otro texto donde también tenéis que identificar tesis, argumentos, ejemplos, su introducción y su conclusión. Y además os adjuntaré un par de imágenes donde os explican pues todo lo que ya he dicho y lo que viene en vuestro libro, que es un texto argumentativo, sus características principales, su estructura o dónde podemos encontrar este tipo de texto, que ya me dijisteis algunos en la lectura inicial que lo encontramos en los textos periodísticos o en algunos textos sobre todo de carácter general informativos, y tenéis razón. Bueno, yo creo que hasta aquí ha quedado todo bien claro. No tengo nada más que deciros. Cualquier cosa me escribís por Classroom. Espero que esto os haya servido y nada, mucho ánimo. Mañana nos vemos.